Buenas noches. Venimos caminando en cómo ser cristiano en este tiempo. Y muchas veces nos hemos preguntado tantas cosas. Entre esas, aquellas palabras que Dios dice en Malaquías 3:7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y nos lo preguntamos porque cuando Malaquías entregó ese mensaje al pueblo de Israel, todos quisieron ignorar el hecho de que se habían alejado del Señor. Y cuando nosotros miramos el libro de Malaquías, vemos a lo largo de él que Dios les hizo saber la condición espiritual que tenían. Pero también vemos que siempre respondieron con preguntas. Y siempre preguntaban por qué o en qué o cómo te hemos ofendido. Y encontramos que el Señor les habla directamente, acusándoles de robarle y retenerle las ofrendas y los diezmos requeridos por la ley. Dios veía su persistencia en desobedecer los mandamientos como un robo. Porque ellos guardaban para sí todo lo que les pertenecía al Señor. Por eso cuando nosotros miramos todo lo que el Señor nos ha dado, deberíamos preguntarnos si realmente no estamos parecido o igual a ese pueblo en esos momentos y nosotros en estas circunstancias. Y podríamos ir al Salmo 139:6. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a una de ellas. Nunca debemos olvidar que Dios nos ha dado la vida y que Él determina el número de nuestros días. No somos eternos. En algún momento el Señor dice hasta aquí. ¿A cuánto tiempo? Solo el Señor lo sabe. Sin embargo, muchos de nosotros afirmamos que no tenemos tiempo. Muchos de nosotros hemos dicho que no tenemos tiempo para orar, para leer la Biblia, para escudriñarla. Y tú y yo podemos estar ocupados las 24 horas del día. Pero se nos olvida que nosotros tenemos una responsabilidad de priorizar el tiempo. Ese tiempo con el Señor. Y en las 24 horas del día, tú y yo debemos saber priorizar nuestro tiempo. Pero si seguimos mirando, también llegamos al punto de que nuestro Padre nos ha dado destrezas, talentos, dones espirituales. Pero muchas veces nos reservamos ese uso para nuestra carrera, para nuestro pasatiempo, en vez de servirle a Él y al prójimo. Muchos creen que el don es la oportunidad de trabajar, de cobrar. Y cuando nosotros miramos, pues Dios también nos ha dado la capacidad para el trabajo, para obtener ingresos. Y todo lo que Él nos pide de todas estas cosas es la primera porción. ¿Existe algo que el Señor le haya dado que esté retenido? Evalúa tu corazón.
Con ese corazón agradecido, evalúalo y vuélvele con gozo una fracción de lo que Él te ha dado. Y muchas veces tenemos que entender que confesar es reconocer y admitir lo que no se puede negar, dadas las circunstancias. Es expresar o manifestar una idea o sentimiento oculto. Admitir la participación en un delito. Y ahí también queremos y debemos ver que somos culpables los que lo hacen como los que lo dejamos hacer. A veces nos quedamos callados, a veces evitamos, a veces decimos que no debemos meternos en la vida de nadie, y estoy de acuerdo. Pero ante las injusticias tú no te puedes quedar callado. Ante la palabra de Dios tú no te puedes quedar callado. Por eso la forma de volver a tener comunión con nuestro Padre Celestial, pues es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se nos olvida en nuestro caminar que Dios nos ama mucho. Se nos olvida en nuestro caminar que Dios tiene grandes cosas reservadas para nosotros. Se nos olvida que en la Biblia dice que el Señor tiene planes y que son de bien y no de mal. Y que estos te llevan hacia la esperanza de tener un futuro brillante, como dice Jeremías 29:11. Y entonces tenemos que entender en nuestro corazón que Dios no solo desea que tengas éxito, sino que también ofrece su gracia, ese poder sobrenatural, para que puedas llevar una vida de santidad, como dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y entonces es ahí donde empezamos a evaluar, a mirar nuestro corazón. Y entonces llegamos a 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces decimos que es que no entendemos por qué Dios nos está castigando, por qué Dios no nos da. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y en ocasiones las presiones de la vida parecen agobiantes. Y en esos momentos es cuando debemos comprender que tenemos la habilidad de volver el corazón a Dios y pedirle su ayuda. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y entonces es cuando tenemos que escarbar en nuestro corazón. Algunos nos dicen: pastor, pero yo oro todos los días. Pastor, pero yo todo lo que hago lo hago bien. Pastor, no entiendo qué está pasando. Y uno le dice: evalúa el corazón. Evalúa qué hay allá, qué decisiones tomaste, si son consecuencia de tus decisiones lo que está sucediendo. Porque nosotros no evaluamos más allá. Nosotros miramos lo inmediato. Entonces llegamos al punto de que, oiga, es que el Señor no me quiere, no me ama, no se da cuenta de mí y ya estoy aburrido, entonces no vuelvo a orar porque el Señor no he visto su mano. ¿Sí? Pero no vemos que debemos saber reconocer y confesar nuestros pecados. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es ahí donde tenemos que mirar. Si lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestros actos. Y muchas veces
llevamos años haciendo nuestra voluntad y oramos un día, un mes, un año y ya queremos que el Señor haga nuestra voluntad. El Señor no es vengativo, el Señor no es que tú me das para que yo te dé, no, no, no. Pero lo que sí sabemos es que debemos mirar bien si es consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones. Entonces ya no sería culpa de Dios, sino culpa de nuestro caminar. Sabiendo que Dios está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, a pesar de lo que hayamos hecho. Porque parte de su ministerio, como nos dice la palabra, es ser el defensor, es ser el abogado delante del Padre. Por eso Él aboga ante el Padre ofreciendo su sangre. Y es ese agente limpiador para todos y cada uno de los pecados. Como un hijo de Dios, puedes confesarle tus pecados al Señor, puedes hablar con Él. Él es fiel y justo. Él nos perdona, nos limpia de todas las injusticias. Y si no, mira 1 de Juan 1:9. Y hay algo hermoso también, lo que nos dice la Biblia, es que Dios no recordará más tus pecados. Él no recordará tus iniquidades. Hebreos 10:17. No seas movido por tus sentimientos si no te sientes perdonado. Tus sentimientos no son un factor predeterminante de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí lo es. Dios no miente. Él cumple. Y Él asegura en su palabra que eres perdonado. Por eso si tú sigues ahí en la mente y tú sigues metido ahí de que no estoy perdonado, que no soy a la altura, que no soy fiel, que no, todo eso no es del Señor. Eso es del enemigo, de tus sentimientos, de tus culpas, de tantas cosas. Pero nada tiene que ver con el Señor. Él no está acusando a nadie. Él está esperando es que nosotros confesemos. Pero también tenemos que tener claro que tenemos un Dios que no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Y eso hace que sea más difícil oír su voz. Cuando nosotros miramos allá en Génesis, vemos que Adán y Eva tenían una relación cara a cara con Él. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en ellos, su reacción fue esconderse. Y ustedes pueden ir a Génesis 3:10. ¿Y por qué su reacción fue esa? Porque tuvieron miedo. Cuando nosotros miramos la reacción de Isaías, por allá en Isaías 6, fue parecida. Ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey y el Señor de los ejércitos. Había miedo. Y si leemos Lucas 5:8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. La reacción de Pedro no fue diferente. Un pescador que había estado toda la noche pescando, sin éxito. Y viene un hombre y le dice: echa la red. Solo que ese hombre era Jesús. Y aunque Pedro le explique, le dice: Señor, pero si estuve toda la noche, yo que soy pescador. Pero en obediencia yo lo hago. Y echa la red. Y dice la palabra del Señor que la cantidad de peces fueron tantos que la red estaba a punto de romperse. Tuvo miedo. O sea que la reacción de estas personas que vemos en la Biblia, pues no es diferente a nosotros. Nosotros también a veces tenemos miedo. Y cuando nosotros miramos, pues, Éxodo 33:20, ¿qué dice? No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Por eso es que en nuestra naturaleza hay cosas que son imposibles para nosotros. Y cuando hablamos de estar en la presencia del Señor, pues debemos haber recibido el perdón por nuestros pecados.
o si no, no lo podremos ver, no podremos estar en su presencia. Salmo 27:5, porque en el día de la angustia me esconderé en tu tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. También hay otra razón por la cual sentimos alejamiento de Dios, y es beneficiosa para nosotros. Y es para que esa ausencia produzca en nuestro corazón el deseo de volver a Él. Tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de una guerra espiritual. Y las fuerzas de las tinieblas, aunque no son visibles, son palpables. Y todo lo que hemos vivido, pues también es espiritual. Entonces, sin la protección de Dios, viviríamos sobrecogidos de miedo, con preocupaciones, ansiedades, vergüenza, estrés y tantas otras cosas. Por eso el único sitio donde podemos estar protegidos es cuando estamos caminando de la mano del Señor. Es como cuando tú vas caminando bajo la lluvia. Mientras estamos bajo el paraguas de Dios, quedamos secos. Sin embargo, tan pronto nos salimos del paraguas de Dios, la lluvia nos empapa. Por eso, la única forma de erradicar estas emociones es a través del perdón. Ese perdón de pecado por la obra de Cristo en la cruz. Para que tú y yo seamos adoptados en la familia de Dios o volver a ella si nos hemos alejado. Y así como hijos podemos decir, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como lo encontramos en Romanos 8:31. Por eso nuestra capacidad de tener éxito depende totalmente de nuestro caminar. De ese caminar con Él, como dice Juan 15:5. Y cuando tú persistes en el pecado, no solamente pierdes su protección, sino como dice la palabra, Dios mismo es quien nos entrega a nuestros enemigos. De nuevo, para nuestro bien, por el propósito de que volvamos a Él, como dice Ezequiel 39:23. Porque sin Él, la vida no solamente se vuelve de mal en peor, sino carece de propósito. No debemos olvidar que como cristianos tenemos muchos enemigos, incluyendo nuestro propio corazón, como dice Isaías 64:7. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asistirte de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades. Gálatas 5:17 nos muestra la razón. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es que los deseos naturales de nuestro corazón son pecaminosos y la única forma de dominarlos es andar por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, como dice Gálatas 5:16. Por eso es importante identificar que nuestros enemigos incluyen principados, potestades, el sistema del mundo y nuestro propio corazón. Y sin el poder del Espíritu Santo iluminando nuestras vidas, pues nuestro corazón nos engaña. Jeremías 17:9. Y podemos empeorar cada día hasta destruir nuestras propias vidas. Entonces se vuelven vidas vacías. Y a veces el panorama lo vemos negro, gris, no encontramos la salida, oscuro. Sin embargo, tú y yo servimos a un Dios misericordioso, quien renueva su misericordia diariamente. Por esto se requiere que nos humillemos y volvamos a Él. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Vosotros de doble ánimo, y muchos tenemos doble ánimo. En la mañana se amanece con ese entusiasmo, se ora, a mediodía se está pensando y ya en la noche, bueno, sí, pues será descansar y mañana será otro día. Eso es estar de doble ánimo, no estar firmes en el Señor.
Por eso sin arrepentimiento el rostro del Señor sigue escondido. Pero cuando tú vuelves a Él es fiel, Él te sana. Jeremías 3:22. Es que por su misericordia, aún su disciplina, tiene el propósito de sanarnos y de hacernos volver a Él. Isaías 54:8. Aunque su rostro se esconda, su oído siempre se mantiene ahí inclinado para oír nuestras súplicas, como dice el Salmo 22:24. Él es fiel a los suyos y está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 145:18. Por eso, miren, para aquellos que se alejaron de Dios durante todo este tiempo, metiéndose en el mundo, en sus angustias, y que están pensando si volver o no volver a Dios, para aquellos que asistieron a una iglesia, pero que cerca de las cosas de Dios están lejos de la comunión, pero quieren volver a Dios, para aquellos que ministran activamente en la iglesia, pero sorprendentemente están lejos de Dios y luchan por volver a Dios, que hoy se están preguntando qué tienen que hacer para volver a Dios, pues lo primero que tienen que hacer deben empezar en el corazón. Santiago 4:8 es muy claro: acercaos a Dios, limpiar las manos, dejar el doble ánimo. Y esto está haciendo referencia a aquella persona que no se decide, esa que quiere volver, pero al mismo tiempo no quiere volver. Su problema está en el corazón, necesita purificarse. Tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de sentir, tu manera de pensar, con lo que abunda en tu corazón. Por eso debes arreglar tu corazón confesando tus pecados, reconociendo que sin querer queriendo, como decía el chavo, te fuiste alejando del Señor. Pero en segundo lugar debe haber una separación. No puedes estar compartiendo el lugar de Dios en tu corazón con otra persona o cosa de este mundo. Dios debe ser el único, en posesión, en importancia, en prioridad. Debe haber ese rompimiento. Cristo lo dijo muy claramente: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero en tercer lugar, debe cultivar tu corazón. Es que no es solo volver a la comunión con Dios, es mantenerte en esa comunión. Es volver a leer la Biblia para hacer tu devocional nuevamente. Ahora, esto no es fácil, te va a costar hacerlo de ello un hábito. E igualmente con la oración. Al comienzo te va a dar duro y de pronto sientes que no salen palabras porque tu corazón hasta ahora está volviendo a coger el ritmo. Pero son partes importantes que tú tienes que cultivar tu corazón. No te descuides. Que dice 1 de Pedro 5:8, el enemigo está buscando a quien devorar y debes estar siempre alerta. 1 de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso debes ponerte en actividad sirviendo a Dios. Si sientes que te estás enfriando, entonces debes ponerte en actividad. ¿Para qué? Para prender motores. Toda máquina cuando se para se enfría. Pero cuando está en actividad, ¿qué? Se mantiene ahí en actividad, caliente, y va dando y va soltando. Y si sientes que no tienes ganas, entonces ánimos. Estás apagado, enciéndete. El botón, hazle, empieza a calentar. De la misma manera como cuando se empieza la máquina, cuando tú prendes el carro, entonces tú sientes que prendiste el carro y sientes cómo el carro va respondiendo. Somos tristemente como cualquier máquina, una máquina especial en el Señor, pero necesitamos que motivarnos. Y si el motivo no es el Señor, entonces ¿en qué estamos?
Pon tu esfuerzo, pon tu voluntad. Presiónate a ti mismo. Mueve los pies hacia donde quieres ir. Mueve tu boca hacia qué quieres confesar. Mueve tu corazón hacia dónde lo quieres tener. Recuerda, no puedes tener gozo cuando estás lejos de Dios. Y en este tiempo mucha gente está amargada. Y hoy le digo, mira el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Como cristianos en este tiempo debemos ser diferentes. Debemos andar en el gozo del Señor. Y alguien me decía, pastor, pero este tiempo es para gozarnos. Claro. Sí, ha habido tantas cosas en todo este trasegar, pero qué rico gozándonos, estamos bien, tenemos salud, estamos tranquilos. Eso no quiere decir que no nos duela lo que está pasando en el mundo, eso no quiere decir que no duela alrededor. Pastor, llevaba un año esperando una operación y me la pusieron para el lunes y estoy preocupado. No, dale gracias a Dios, un año esperando y ahorita que ya estás a punto de la cirugía, entonces estás preocupado. Dale gracias a Dios. Sé gozoso en el Señor. Órale al Señor, dale gracias porque cuadraste, buscaste y lo que no salía, salió. Pastor, he orado todos los días y ya me cuadraron así. Delicioso, rico. ¿Ese no es un motivo para estar contento en el Señor? Pastor, le escribo desde aquí del hospital, estaba muy delicado de salud, pero los médicos ya supieron que tenía. Pues ponte gozoso. Yo no te puedo decir, si estás acostado y tienes suero, pues no te puedo decir, oye, ponte a bailar, pero la alegría del corazón. Gracias, Señor, porque los médicos que tú nos diste han encontrado las razones y ya están trabajando en mi salud y tú quieres que yo recupere mi salud. A veces no entendemos las cosas. A veces como cristianos nos amargamos la vida, no reconocemos y no confesamos que nuestro corazón muchas veces se enfría. Se nos olvida lo que dice la palabra. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso, oprime el botón. Enciende tu corazón. Y empieza a poner tu esfuerzo, tu voluntad. Y hay momentos donde debemos presionarnos a nosotros mismos para caminar hacia donde queremos. Y si tu querer es llegar a Dios, camina. Ve. Habla con Él. Tómate de la mano de Él. Son tiempos espirituales que debemos vivir. Y muchas veces nos cuesta el proceso en el Señor. Muchas veces la gente se queda en el proceso del Señor. Por eso hoy te invito a que evalúes y empieces a ser diferente en el Señor. A saber reconocer. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, por todos aquellos, Padre amado, que por lo menos, Señor, Padre misericordioso, han volteado a mirar a su interior. Padre bueno, perdónanos porque muchas veces no hacemos sino ver el exterior, Padre Santo, en medio de las noticias, en medio de tantas cosas, en medio de las redes sociales, y a veces nos sobrecogemos de todo lo que dicen, Señor, pero no miramos a nuestro interior, no te buscamos, Señor, en nuestro corazón, no reconocemos, Señor, que muchas veces te damos la espalda, que muchas veces nos enfriamos, Señor Padre misericordioso, que muchas veces nos volvemos egoístas y no nos preocupamos sino por nosotros. Por eso, Padre bueno, hoy queremos, Señor, servirte, Padre misericordioso. Hoy queremos, Padre amado, voltear nuevamente a mirarte, Señor, porque tú siempre has estado ahí, Padre misericordioso. Cuántas mañanas, Señor, has estado esperando una palabra nuestra, Señor, y muchas veces nos hemos dejado y nos hemos cobijado por el afán, por la excusa, por tantas cosas, Señor, y no hemos tenido esa palabra contigo, esa comunicación contigo, y sin embargo sigues ahí, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, hoy queremos volver, Señor Padre Santo, estar, Señor Padre misericordioso, y reconocer, Señor, que en nuestro corazón muchas veces no te hemos dado el primer lugar, que no hemos dado nuestra porción a ti, Padre misericordioso. Por eso, Señor, hoy queremos venir a decirte, Padre amado, que queremos ser fieles a ti, Señor, a tu palabra, Padre misericordioso,
que los compromisos no son con la iglesia, Señor, no son con los pastores, Señor, sino es contigo, Padre amado, con tu Hijo, Padre misericordioso, con el Espíritu Santo, Padre bueno, que ese servir a la iglesia, ese servir al prójimo, Señor, es como resultado, Padre misericordioso, de darte el primer lugar en nuestro corazón. Padre bueno, hoy te pido, Señor, por aquellos, Señor Padre misericordioso, que siguen metidos en el estrés, que siguen metidos en esas angustias, Señor, que se han metido, Padre misericordioso, en todos esos miedos, Señor Padre amado. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que en tu palabra, Señor, encontramos consuelo, Padre amado. Hoy te pido, Señor Padre misericordioso, que haya una persona, Señor, que les pueda transmitir, Señor, dar esa confianza, Señor. Papito Dios, te pido, Señor, por todos aquellos que han sufrido pérdidas durante este tiempo, Señor, que puedan venir a ti, Señor, a tener esa fortaleza, Señor, a levantarse, Señor, en ti, Padre misericordioso, en tu palabra, Señor. Papito Dios, que entiendan, Padre misericordioso, que cuando decimos que se haga tu voluntad, Señor, es la tuya y no la nuestra, Padre amado. Por eso hoy los ponemos en tus manos para que tú los confortes, Señor, que tú les des ese aliento, Señor, y esa esperanza, Padre misericordioso, en este caminar. Padre bueno, nos ponemos, Señor, todos nosotros, Padre misericordioso, porque la palabra es muy clara, Señor, el que se crea firme, mire que no caiga, Señor. Para que nunca, Señor, el orgullo y la altivez, Padre misericordioso, entren a nuestros corazones, sino que siempre, Señor, reconozcamos, Señor, tu señorío, Padre misericordioso, que eres tú, Señor, el primer lugar en nuestro corazón, Señor, que ese corazón sea limpio, Señor, para que tú y tu Hijo puedan habitar en nosotros y el Espíritu Santo pueda seguir renovando, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro caminar. Reconozcamos. Dejemos de creer que somos perfectos, que todo lo hacemos bien y que es Dios el que se ha alejado de nosotros, siendo que somos nosotros los que nos hemos alejado. Gracias a todos los que nos han escrito. Nuestro WhatsApp está siempre disponible y qué hermoso poder contestar, pero también ustedes nos dan esa pauta y esa guía de lo que se va necesitando. Entonces, por eso todos estos Facebook Live, todo este trabajo en el Señor ha sido de mucha bendición y todos enriqueciéndonos en la palabra. Si tú sabes de alguien que necesita, que le puede servir esta palabra, compártela. Con todo lo que estamos viviendo hay gente que necesita una palabra, necesita entender muchas cosas, evaluar muchas cosas. Y si crees que esta palabra le sirve, compártela. Es otra forma de bendecir, de ayudar, de estar ahí con el prójimo. Pero si tú crees que necesitas volver al Señor, bien pueda. Este es un tiempo hermoso para hacerlo. Un abrazo, muchas bendiciones. Si quieres escribirnos, bien pueda, ahí tienes nuestras redes sociales y escríbenos a nuestro WhatsApp. Ahí también lo tienes y te puedes comunicar con nosotros. Puedes ir a la página web. Ahí también te puedes comunicar con nosotros y estamos prestos para servirte. Esa misión que nos ha encomendado el Señor de servir al prójimo, ahí estamos. Gracias y sabemos en el Señor que estamos caminando de su mano. Por eso, adelante de la mano del Señor. Buenas noches y el Señor nos continúe bendiciendo.